Gracia y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí con una entrevista que siempre buscamos sea de edificación y relevante para los tiempos que vivimos. Hace tiempo tuvimos una entrevista con el pastor José Lo Mercado que tuvo bastante alcance y muchísimos mensajes nos llegaron de lo edificante que les resultó el tema que tratamos sobre el noviazgo. Ahora hemos pensado que hay otro tema que en estos tiempos está bajo ataque, incluso algo que está peligrando en nuestra sociedad, la masculinidad, el concepto bíblico de masculinidad. Y estoy seguro que hoy poder estar con el pastor José Lo Mercado será algo que nos va a edificar a todos y algo que va a ser útil para traer verdades bíblicas sobre este asunto. Bueno, Joselo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Animado con la entrevista? Sí, muy contento. Creo que primeramente saludos a todos y gracias por la oportunidad. Creo que es un tema de mucha importancia, no solamente porque lo creo, es porque la Biblia lo presenta como algo que los hombres dan dirección, dan guía a sus familias, a las instituciones donde estamos, y eso da mucha responsabilidad, pero a la vez esperanza cuando los hombres toman el lugar que Dios le ha llamado. Algo que yo creo que debemos de tratar de evitar es pensar que si le damos como que ciertas cosas que hacemos, todo nos va a salir bien. Ujú. El libro de Eclesiastés nos dice que a veces podemos hacer todo perfecto y como quiera vamos a experimentar efectos de la caída. Pero eso no quiere decir que debemos de mirar a la palabra y ver qué Dios nos llama, qué cosas son esenciales, importantes para cumplir las responsabilidades que Dios pone delante y cumplir las mismas para que Dios dé los resultados. Entonces podemos dormir con buenas conciencias al Ujú. saber que estamos sometidos a la palabra del Señor y que hemos hecho lo que el Señor nos llama. Amén. Algo que yo le digo a mi esposa es sobre la crianza de nuestros hijos. El liderazgo de los hombres, la masculinidad es muy importante. Vamos a tratar de ser fieles, el resultado se lo damos al Señor. Amén. Pero al final del día, estar consciente de que hemos tratado de caminar las cosas con el conocimiento que teníamos sometido a la palabra del Señor. Y algo que quiero decir a veces cuando decimos sometido a la palabra del Señor, eso quiere decir bajo la dirección de una iglesia local. No lo hacemos solos pensando que yo y mi Biblia tengo todas las respuestas, sino que lo hacemos caminando en comunidad. Y este tema de masculinidad, especialmente uno de los aspectos importantes es que el hombre masculino es un hombre que busca ayuda, busca comunión, busca guianza para Ujú. poder hacer las cosas que Dios le llama. Amén. Pues antes de que oremos, tengo que decir algo. Has dicho algo que yo he visto que es un tema muy relevante para ti por las publicaciones que veo, y es el tema de la pertenencia a la iglesia local y la vinculación del creyente con la iglesia local. Siempre veo comentarios tuyos y todo es bajo iglesia local, bajo iglesia local, bajo iglesia local, y yo creo que de ahí podría salir también el día de mañana una entrevista edificante, porque hay muchas personas. Vivimos tiempos donde la gente, en cuanto a la iglesia local, se levantan cada día más personas contra el congregar. ¿Quién ha dicho que tenemos que ir a un templo? ¿Quién ha dicho que tenemos que, si yo tengo mi propia relación con Dios, si yo puedo vivir la palabra? Si... Y yo veo que muchas personas ahora son muy contra iglesia local o la menosprecian, asisten, van, escuchan y se van a casa, pero su relación con la iglesia local es pésima, así que eso me lo tengo que apuntar para otra entrevista, porque sé que es un tema que te agrada. No más que me agrada, es que pienso que es el orden de Dios para los Amén, creyentes. amén. Y, por ejemplo, ministerios como nosotros que tenemos presencia en las Ujú. redes sociales, podemos bendecir y traer dirección en algunas áreas que Dios nos ha dado gracias, pero al final del día es más fácil escuchar a Juan Manuel Vaz o a José Lo Mercado decir algo un poquito fuerte que me lo diga mi pastor local, porque mi pastor local tiene autoridad. Y Exacto. ahí nos duele. Pero cuando está una persona que no tiene autoridad, amén, gloria al Señor. Y al final del día somos parte de lo que voy a hablar de la masculinidad. El hombre masculino es un hombre que está bajo autoridad y sabe cómo caminar bajo autoridad de otros, eh, porque para poder ejercer autoridad debemos de saber someternos a autoridad. Así es.
Además, hay una cosa, Joselo, si no les gusta lo que les estamos diciendo en el vídeo de YouTube, solo tienen que pasarlo. Exacto. Con el pastor no pueden hacer eso, no pueden apagarlo y dejarlo en mute. Hay que escuchar y obedecer muchas veces a esa autoridad que el Señor ha puesto en nuestra vida. Pues si te parece, oro al Señor para que bendiga este tiempo y ya empiezo con las preguntas. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder también disponer este tiempo para tener una reunión, una entrevista que busca la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, el único fin de estas preguntas es sacar a la luz verdades sobre la masculinidad que ayuden a los varones especialmente a que en medio de una sociedad que está atacando ese asunto y está afeminando a los hombres y anulando su masculinidad, podamos, Señor, velar por tener iglesias locales formadas por hombres bíblicos y masculinos a la luz de tu palabra. Así que bendice la vida al pastor Joselo, dale gracia para sus respuestas, pon sabiduría en sus palabras, guía su corazón en los comentarios que haga, Señor. Y gracias también por la disposición de su tiempo para bendecirnos, Señor, en esta entrevista. Bendice su hogar, su ministerio, bendice su iglesia local, Señor, y todas las cosas que emprenda para tu gloria, Señor. Así que guía, Señor, esta reunión de manera que pueda, Señor, bendecir la vida de muchas personas y edificar a muchos varones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, voy a empezar entonces con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué características principales dirías que conlleva la verdadera masculinidad? ¿Cómo luce la masculinidad bíblica? ¿Cómo se ve? Porque hablamos de eso, pero, ok, defínela. ¿Cómo se ve? Mira, primero quisiera decir algo que imágenes falsas de lo que es masculinidad. Claramente en 1 Corintios 16:13 llama a los hombres a ser masculinos, dice, está la alerta, firmes en la fe, portarse varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Y vemos que por un lado, y hay una pregunta que está un poquito más adelante, nos hablan de una masculinidad tóxica y es que básicamente están diciendo cualquier cosa que sea de hombre es malvada porque son los opresores, han sido los opresores. Entonces hay una timidez en muchos hombres de ser masculinos por lo que nos está diciendo la sociedad, pero lo que en momentos se ha hecho es como irse al otro lado del péndulo Ujú. para crear como esta masculinidad macho man. Entonces, hasta dentro de la iglesia se puede ver una masculinidad cruda, una masculinidad superficial y cómo me he visto, cierto tipo de ropa, si tengo las camisas como de aquellos que cortan árboles en los Estados Unidos, leñador. Yo uso mucha camisa de cuadros, ¿eh? No está bien. O iba a decir la barba también, pero no estoy diciendo que tener esas cosas, pero a veces si presento una imagen masculina, eh, que, que auto manejo. Es interesante, en Estados Unidos, en diferentes lugares, el auto que maneja puede presentar masculinidad. En Miami sería un carro deportivo, en Alabama sería una camioneta, O el perro que en paseas por la calle. Un qué tipo de pitbull, perro. un perro agresivo. Exactamente, entonces es una masculinidad superficial creo que es importante que los hombres deben de evitar tratar de actuar femeninamente Ujú, o, o dar apariencia femenina ujú. basado en las normas culturales. Creo que debemos de tratar de vestir masculinamente unas cosas que la cultura está tratando de hacer, como que los hombres y las mujeres pueden vestirse iguales, pueden verse iguales. Es algo que debemos estar conscientes de hacer eso, pero desde mi perspectiva, bíblicamente, la masculinidad comienza a definirse antes de la caída en el libro de Génesis. Ok. Y vemos en el libro de Génesis varias características que Dios le da a Adán que debe de ejercer como el hombre dentro de la relación y a Eva como la ayuda idónea. Ujú. Eh, y voy a decirlas y voy a expandir un poquito de ello. Debe de liderar, proveer, proteger, debe ser productivo y en una de esas está la sombrilla ejerciendo autoridad. Entonces, Amén. un
hombre masculino es uno que ejerce la autoridad dada por Dios a su vida de una forma adecuada que refleja el Evangelio. Al liderar, eso quiere decir que están llamados a dar dirección a las personas que están bajo su autoridad. A mí me gusta decir que tú puedes ser presidente de una nación, pero si no lideras tu familia con la palabra de Dios, no eres un buen líder. Entonces, ¿cómo se ve el liderazgo masculino? El liderazgo masculino se ve un liderazgo que es de servicio, esa palabra es importante dentro del reino, para hacer que tu familia sea más como Cristo. Entonces, tu liderazgo es un liderazgo que apunta a la palabra del Señor para poder guiarlos hacia la piedad. Proveer, ¿cómo proveemos? No solamente tú puedes ser el CEO, el presidente de una compañía, tener millones de dólares o euros, y si no provees la palabra del Señor, Ujú. no estás siendo un hombre masculino. Productividad, vemos en el libro de Génesis, subyugar la tierra. Es un llamado que le da al hombre de ser productivo, y estamos en un tiempo donde el sueño de todo hombre es retirarse. El Sí, sueño de todo hombre sí. es, Hacer un es negocio explosivo e invertir en bitcoins y no trabajar. exacto. Y vemos que el hombre debe ser un hombre productivo que refleja el carácter de Dios al ser uno que trabaja 6 días y descansa uno. Entonces ese llamado de subyugar la tierra es bien masculino, es de hombría. Nos ponen el trabajo como algo que no es bueno cuando vemos que bíblicamente el trabajo es algo bueno que refleja la imagen de Dios. Es cierto que después de la caída va a ser con Es dificultad, complicado, sí. pero trae un sentido de, si tú quieres ver un hombre no masculino, ve un hombre que no trabaja. Sí, yo veo a Y veces en la iglesia hombres que sus mujeres salen a trabajar y ellos están cobrando una ayuda o, no, yo estoy cobrando la prestación de desempleo y yo digo, no, hombre, pero tú no puedes quedarte en casa y tu mujer salir a tener la carga económica sobre sus hombros. yo me iría si no tengo, a recoger latas, hacer Sí, algo en lo que exacto. tienes que ser productivo. Y la próxima es proteger. Y protegemos, tú puedes ser Chuck Norris o Bruce Lee, pero y creo que estamos llamados a proteger físicamente a nuestras familias. No tiene que ser que seamos karatecas ni nada por el estilo, podemos hacerlo de diferentes maneras, Sí. pero la forma importante es proteger por medio de la palabra del Señor. Vemos cómo Adán no protegió a Eva y el pecado entró a su familia y por ende al mundo. Ujú. Entonces la masculinidad está atada con eh, un hombre piadoso que ama al Señor, que con autoridad adecuada provee, lidera y protege a su familia para que la misma siga al Señor. Entonces nuestro liderazgo apunta a seguir al Señor. Para mí, Efesios 5:25, muy importante como un hombre masculino eh, se mueve dentro del matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y ese texto es interesante porque muchas veces la gente dice, bueno, es imposible, yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y es verdad, pero el texto nos dice cuál es la aplicación de que se ve como amar a nuestra esposa y se para santificarla. Así que, ¿cómo yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Tratando de que ella sea más piadosa, santificándola. Y me dice el método, Ujú. habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ujú. Entonces, una de las cosas más masculinas que yo puedo hacer dentro del matrimonio es conocer la palabra del Señor para entonces poder lavar a mi esposa con la palabra del Señor. Amén. A mí me gusta decir que no hay una competencia entre si mi esposa y yo sabe más Biblia, pero yo voy a ganar. Porque yo sé, Es mi responsabilidad es mi enseñarle. responsabilidad lavarla Exacto. con la palabra del Señor. No es un sentido de superioridad, yo sé más, es que es mi responsabilidad. No, Eh, no Al podemos ser final, negligentes en el estudio de la palabra cuando tengo mi responsabilidad enseñar la palabra a mi casa. exactamente. Entonces, la pregunta era, ¿cómo yo definiría? Yo estoy pensando, yo pienso, mi hija tiene 15 años y ya yo hablo con ella, ¿qué hombre ella debería estar fijándose cuando toque el momento? Y, ¿Cómo y reacciona tu hija a esas conversaciones? ¿Bien?
Ella está, sí, ella está muy abierta. Creo que hemos hablado con ella desde pequeña que parte del rol de papá es ayudarla en ese proceso. Lo vemos claro en 1 Corintios capítulo 7. Ujú. Eh, y algo que creo que ayuda es que mamá, eh, a veces yo veo conflictos entre esa relación porque la mamá quiere a la hija para ella solamente. Y es como que yo tengo que protegerte de tu papá, yo te quiero complacer y no te preocupes, yo me preocupo de tu papá. Yo lo calmo, Pero yo sí, lo sí, 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 las retengo. cosas que... Pero Katy ha hecho un trabajo excelente de edificar la confianza de Janelle hacia mí. Ah, muy bien. Y, y es como que confiamos en papi, confiamos en la dirección de papi. Y estamos hablando de esas cosas. El otro día yo le estaba diciendo, Janelle, que sea humilde. Y ella me hizo una pregunta, ¿cómo se ve un hombre humilde? Y Interesante. yo creo que debes de liderar, dar dirección, pero hacerlo de una forma amorosa. Un hombre que va a ejercer la autoridad, pero que sabe que está bajo autoridad. Eh, y un hombre que protege. Y para mí la protección se ve muchas veces en la anticipación de aspectos de tentación que tú preparas a la familia antes de una temporada. Te Ujú. voy a dar un ejemplo de uno que fallé hace poco. Íbamos de vacaciones y uno de mis hijos batalló en ocasiones con tener temor de comer cuando estábamos en otro lugar, Ah, ok. porque se piensa que se puede enfermar y Sí, cosas así por el estilo. sí, entiendo. Y, y eso yo lo sé. Y yo no anticipé preparar su corazón para antes del viaje. Tuve que hacerlo durante el viaje. Pero es más El hijo complicado. sí respondió a la dirección, pero yo pude haber anticipado eso. Y parte de eso es, no es que uno puede verlo todo, pero creo que en momentos parte de mi trabajo es meditar en que debo cuidar y proteger, porque a Eva, Adán no anticipó la tentación de Eva, no estuvo Ujú, pendiente. Así que preparamos a nuestros hijos, a nuestras esposas masculinamente para caminar las realidades bíblicas. Yo lo veo muy claramente en Proverbios. ujú. El libro de Proverbios, el autor de Proverbios, Salomón, lo que está diciendo es, estos son los pecados, le está enseñando, lo está preparando para cuando vaya al mundo. Eh, entonces, liderar la autoridad, proteger y humildad bíblica, uno de los aspectos que yo estoy viendo eh, quizás es algo que se debe enseñar más, cómo se camina el pedir perdón, el arrepentimiento eh, y saber trabajar con nuestro pecado. Entonces, un hombre bíblico es un hombre enseñable, sometido a la autoridad, que desea cumplir su propósito de proteger, liderar y proveer a su familia sometido al Señor para él poder reflejar el liderazgo de Cristo Amén. dentro de las áreas que tiene autoridad. Amén. Una cosa, José, lo has mencionado a Adán cuando has empezado con tu respuesta. Cuando Eva ofrece el fruto a Adán, vemos a Eva comer primero, ¿no? Y luego ofrece a Adán. Ujú. ¿Cómo hubiera actuado un hombre masculinamente de manera adecuada? Sí, Cómo hubiera sido una manera? Porque sí queda desprotegida mientras tiene esa conversación con la serpiente, pero luego va y le ofrece el fruto. Él come, pero ¿cómo se debería haber hace, actuado un hombre? se hace cómplice del pecado. Y en ese momento yo veo eso, no voy a decirlo en ese momento de la Ujú, historia, pero en ocasiones ujú, un hombre, por diferentes razones, no corrige el pecado de su esposa, sí, sino que en ocasiones se hace cómplice, lo tapa, lo, lo, lo anima o simplemente abdica su responsabilidad y dice, no me voy a meter aquí porque esto me va a traer problemas en el hogar. Y algo que lo que sucede muchas veces es que los hombres utilizan la masculinidad para su beneficio. Aquí mando yo, aquí se hace lo que sea, lo que yo diga, aquí nadie me moleste, en lugar de usar su masculinidad para la santificación de su familia. solo quieren los derechos, no quieren los deberes. Sí, y la situación es que si tú no estás caminando de una forma que refleja la gracia del Señor, cuando vas a corregir un pecado, eso no va a ser recibido.
eso va a traer más conflicto. Entonces, en muchas ocasiones eso hace que los hombres abdiquen su responsabilidad porque se aman a sí mismos y lo que desean son otras cosas en lugar de la santificación de su esposa. Entonces, algo que uno desea es que las esposas sepan que uno las ama y que si uno está corrigiendo algo, es más por el beneficio de ella que porque mi vida sería más fácil. Sí, porque Y, puede ser un y momento incómodo y te lo podrías ahorrar si la dejas. la deja entregarse. Y más un pecado como ese, bueno, es que todo pecado tiene implicaciones comunales. Sí, Entonces, en ocasiones no frenamos o no ayudamos a nuestras esposas y permitimos que pecados se rieguen. Vemos esto en diferentes lugares y tiene efectos en otras personas, sí. pero porque el hombre no actúa masculinamente, no toma ese liderazgo, entonces no se complica la situación y pecados se extienden en la comunidad que no deberían. Entonces, una Sí, tú de cuando las veías prioridades eso, de lo, ajá, sí, ajá, sí, di. que una de las prioridades de un hombre es la santificación de su familia y el caminar piadosamente por el evangelio, no legalistamente. No, Claro. no puede ser porque la gente quiere, yo quiero que la gente me vea como bien, sino por la gloria de Dios y el beneficio de mi familia. Y ahí donde comienza el liderazgo de un hombre es que él se ve como el primer pecador que confiesa pecado a su familia cuando él peca, cuando corrige de una forma que no es correcta, cuando está siendo tentado. Eh, Hay un ejemplo reciente, mi hijo y yo estábamos de vacaciones, estábamos en un lugar que había más inmodestia de lo que hay en el sitio donde nosotros vivimos. Ujú. Y yo le preguntaba a mi hijo, tiene 17 años, ¿cómo estás batallando con esto? Pero también le decía, yo quiero que tú sepas, papi tiene que batallar con esto. Papi está orando, papi está buscando al Señor. No, no me quiero presentar a él como el hombre perfecto que no Sin tiene luchas luchas. ni Sí, batallas, claro. sí, sino le estoy diciendo, papi está honrando al Señor, pero yo quiero que tú sepas, esto es algo que debemos caminar juntos, porque juntos nos podemos ayudar y le quiero dejar saber a él, no es que papi es mejor o algo Ujú. por el estilo, es que estamos caminando esto juntos por la ayuda del Espíritu Santo. Y Y yo vi eso como un momento de liderazgo. ahí es donde yo entraría en la segunda pregunta. De cara a nuestra esposa, o en tu caso, de cara a los hijos, ¿cómo podemos mostrar masculinidad? ¿Cómo podemos modelarla tanto quizá para tu esposa como también para tu hija? Porque tu hija necesita un reflejo, un modelo de masculinidad, porque si no, ella va a escoger mal el día de mañana. Y también tu hijo, por el hecho de él también tener un ejemplo al que seguir en cuanto a la masculinidad. Y mira, es complicado porque yo creo que, no creo, estoy convencido que tomamos modelos que no son bíblicos. Entonces tenemos este papá extremadamente estricto, casi militar, Ujú. y tenemos este papá permisivo que, que no tiene ningún tipo de liderazgo. En la familia, a mi esposa y a mis hijos, ellos deben estar conscientes que mi deseo, no perfecto, pero mi deseo es de reflejar autoridad humilde y amorosa hacia ellos. Entonces, yo todo momento estoy reflejando autoridad hacia ellos, porque Dios ha dado autoridad. Mi abdicación de autoridad es un aspecto de reflejar mi autoridad. Estoy escogiendo no ejercer la autoridad. Entonces, yo estoy todo el tiempo reflejando autoridad. La forma que yo lo veo aplicado a mi familia, tanto a mi matrimonio como a mis hijos, es la combinación de que yo tengo que asegurarme que ellos están conscientes de que yo tengo autoridad, pero a la misma vez los amo. Y es una lucha que yo estoy batallando constantemente. Ok, ¿qué ellos están conscientes en este momento? ¿Están más conscientes de mi autoridad o están más conscientes de mi amor? Porque si alguno de ellos como que sobresale, eh, puede traer cosas negativas. Si están demasiado conscientes de mi autoridad y no de mi amor, puede traer temor hacia ellos, distanciamiento. Si están demasiado conscientes de mi amor y no de mi autoridad, puede traer un tipo de como falta de respeto. Ujú. Y entonces es Sí. una batalla constante, eh,
que uno debe estar, uno de los aspectos para mí principales, entonces, ¿cómo podemos modelarla? Es modelando el Evangelio y es formas aplicables del Evangelio. Para mí, una de las formas principales que yo puedo modelar el Evangelio es humildad de confesar pecado cuando he pecado, reconocer eso. Y número dos, constantemente animarlos de formas adecuadas de la gracia que Dios está trayendo en sus vidas. Ujú, Que ellos estén conscientes que yo estoy viendo cómo Dios está trabajando en ellos. Yo pienso que eso es una de las maneras principales que yo aplico mi liderazgo en el hogar. Que ellos entiendan, tanto mi esposa como mis hijos, yo veo a Dios trabajando en sus vidas. Y parte de esa autoridad también es dejarles saber que en nuestra casa nos vamos a someter a la palabra del Señor y que vamos a lidiar de maneras adecuadas con aspectos pecaminosos en sus vidas, que hay cosas que hay que hacer con más paciencia y hay cosas que son urgentes. ujú, Eh, Voy a dar un ejemplo. Hace unos meses, uno de nuestros hijos estaba mostrando un tipo de distanciamiento y no mostraba un respeto funcional hacia mi esposa. Lo interesante del caso es, cualquier otro papá hubiese dicho, pero de que tú te estás quejando, pero dentro de la realidad de nuestra familia estamos viendo esa actitud y eso me tomó a mí un tiempo. Yo he estado como 3 o 4 meses haciendo devocionales todas las mañanas con este hijo o hija mía, no me gusta en ocasiones, sí, eh, para trabajar lo que estaba sucediendo y ver, y era un sentido que se sentía superior a su mamá. Y al sentirse superior a su mamá, eso estaba teniendo un efecto en la relación. Y hemos visto un fruto muy de justicia en su vida que se ha expandido a muchas áreas de su vida, porque él se sentía superior en muchas diferentes áreas de su vida. Entonces, así yo veo el liderazgo en la familia, que es que estamos pendientes de áreas de crecimiento y ujú, áreas que necesitan atención. Entonces, entramos en esa área de forma amorosa, consistente, al traer la palabra de Dios para que esa pueda tener un efecto en el corazón de ellos. Pero también hay momentos que hay cosas que yo tengo que decir, mira, esto no se va a aceptar en la casa, aunque tú lo sientas o no lo sientas. Eh, y, y por la gracia del Señor tenemos ahora mismo el corazón de ellos que responden, pero yo sé que podría ser que no respondan. Y ahí yo creo que uno de los comentarios que tú hiciste el otro día en la red de la edad del pavo o tú algo has así, dicho que es pavera, ¿no? en Puerto Rico dicen pavera, Ujú. pero yo he hablado mucho de eso. En ese momento yo tengo que aceptar, mi hijo está actuando como un no creyente. Es que a mí a Eh, veces me dicen, pastor, es que son jóvenes, están en la edad. sí, Digo, ¿en la edad de qué? ¿En la edad de qué? ¿En la edad de pecar? ¿En la edad exactamente. de...? Pero los padres han sido convencidos de eso, ¿no? Están en la edad de dejarles hacer, de dejarles fallar, de que prueben mundo, de que... Digo, no, hombre, eso no. Eso es una gran Y, y, mentira. y un aspecto importante, a mí me informa mucho mi liderazgo masculino el aspecto de servicio. Ujú, Y vemos eso en Filipenses 2, Marcos 10, 35 y 45, de no enseñorearnos. Y lo que debemos de caminar es la realidad que tenemos autoridad sin enseñorearnos. Es un liderazgo que sirve, un liderazgo bíblico que apunta hacia la palabra del Señor, pero no es un liderazgo que es para mi servicio, no es para mi beneficio simplemente. Y ahí, ¿cómo se refleja eso? Lavando a nuestras esposas con la palabra, a nuestros hijos discipulándolo con un patrón de Deuteronomio capítulo 6. Y parte de eso, desde mi perspectiva, que toma trabajo para un hombre, es que nos volvemos estudiosos de aquellos que tenemos que cuidar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo que conocerlos a ellos. Eh, yo tengo un hijo que sus emociones son bien estables. Él no muestra mucho cambio de emoción. Entonces, yo tengo que estar pendiente porque si él hace así un poquito, tengo que estar más pendiente. Su corazón me está diciendo algo que mi hija, sus emociones son un poquito más frustrantes, es más fácil hasta en cierta forma, porque me está dejando saber lo que está en su corazón más fácilmente. Pero mi hijo que es más estable, mi responsabilidad es cuidar su corazón de endurecimiento. Y tengo que estar más pendiente si hay algún
cambio en su corazón para cuidarlo, para preguntarle, para saber qué está pasando en su vida, porque la realidad es que voy a rendir cuenta a Dios por ellos, de mi hijo y de mi hija por una temporada, cuando ellos tengan sus familias, la autoridad cambia, y de mi esposa hasta que la muerte nos separe. El problema es que yo, por lo que tú dices, José, lo me doy cuenta de que eso lleva tiempo. Eso es un trabajo. Y me doy cuenta de que hoy los hombres no están teniendo ese tiempo o no lo están dedicando. Yo creo que la mayoría, muchos hombres se han limitado a la parte de la provisión. Salen Ya. por la mañana, sí que es verdad, trabajan duro, aguantan duros trabajos por proveer a su familia, pero llegan tan cansados por la tarde que no hacen nada más. Yo no sé en vuestra ciudad, pero aquí encontrar hombres que hagan culto familiar, que estén centrados en lo que tú estás diciendo, en estar pendiente de sus hijos y todo eso, no es muy común. No es muy común hombres que estén llevando esa masculinidad y liderazgo que tú estás definiendo. En nuestra sociedad hay un mal liderazgo muchas veces, un liderazgo agresivo, bruto, de yo trabajo, yo mando, yo pago, tóxico quizá como tú has definido. No sé si la sociedad puede haber mostrado una mala masculinidad al mundo, un mal ejemplo o distorsionado la verdadera masculinidad. Y mira, tú estás diciendo algo ahí, hay un texto que yo me repito constantemente al tratar de ir a mi familia, especialmente a mis hijos. La ira de Dios no crea, la ira del hombre no crea la justicia de Dios. Mm, El yo enfadarme no va a cambiar a mis hijos. exacto. Eso no quiere decir que en momentos le hablo firme, que en momentos tengo una actitud de seriedad, pero mi ira no lo va a cambiar. Entonces, y tú estás hablando, comentando algo de, para mí es pasar tiempo con ellos. No sé cómo es en Europa, pero aquí en Estados Unidos una de las cosas que se ha perdido es el tiempo de cenar juntos como familia. Y para mí eso creo que es un área, un tiempo indispensable donde Dios ha diseñado eso. Yo creo mucha comunión con personas fuera de la iglesia cuando viajo por cenas. Cuando uno se sienta a cenar con alguien, hay algo que sucede, que nuestros sentidos están siendo estimulados. Yo he comido Estás, contigo. sí, 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 sí. Entonces, eso crea una cercanía. Vemos eso en el Señor, teniendo cenas, teniendo comunión y el estar tan ocupado en la vida nos ha robado la bendición de sentarnos y tener tiempos de poder conversar, de poder hablar, para poder conocerlos, saber lo que hay en sus corazones, poder cultivar eso. Y una mentira que nos han traído es que, nuevamente, en la adolescencia ellos no van a hablar. Y creo que es una mentira que hemos permitido, no lo trabajamos, se hace más complicado, da más trabajo, pero desde nuestra perspectiva en nuestro hogar, nosotros decimos que lo que trae separación no es el pecado. Ujú. Y el no tener una comunicación es porque debe haber algún pecado entre nosotros que no nos permite tener esa comunicación. Puede ser egoísmo, puede ser que hay resentimiento. Cuando alguno de nuestros hijos deja de hablar en la mesa, yo los traigo aquí a mi oficina y les pregunto, yo he hecho algo que te ha ofendido. ¿Hay algún resentimiento en tu corazón hacia mí o hacia tu mamá que no te permite estar teniendo comunión con nosotros en este momento? Si me dicen que no, les digo, hay algún pecado oculto que tú tengas en tu vida, porque eso también va a traer separación entre nosotros. Entonces, es darle prioridad a ese aspecto de tener comunión con ellos, que ellos sepan que uno disfruta estar con ellos, que uno Claro. sepa que el escucharlo es importante, que cuando te están haciendo una historia aburrida, tú no estás mirando el celular, sino que le estás prestando atención y estás... y déjame decirte, yo tengo la excusa de mirar, tengo la tentación de mirar el celular, es algo que mi Sí. esposa, no me quiero presentar aquí, eso es una tentación que yo tengo, mirar el celular y mi esposa me da unas miraditas que me ayuda a que no estamos hablando con ellos, este es el tiempo de Ujú. conversar y Deja de crear, responder, hermanos, deja de responder el sí, sí, email, sí, sí. deja la iglesia un rato. Eh, Juan, ayer entró uno tuyo mientras estábamos hablando de esto y la tentación es contestar en el momento. Y un liderazgo masculino está enfocado.
Ujú. en las responsabilidades principales, y esas responsabilidades principales toman prioridad sobre cosas que quizás son preferencias. Así es. Entonces, masculinidad, como muchas veces la sociedad ha dicho, no es agresividad, no es ser bruto, ser violento, ser el que grita más fuerte, ser el, 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 el que golpea. No, no es eso, ¿no? Es interesante, tú dices gritar más fuerte. Para mí, una de las cosas menos masculinas es un hombre que no tiene el dominio propio de controlar su carácter. Eh, no quiere decir, el libro romano dice que son como tirar agua sobre las, eh, pues eso es que lo que se llama, es como cuando alguien se aira contigo y tú no respondes en ira, eso es como una tentación mayor sobre la persona. Ah, sí, ya sé. Y Acumular ascuas sobre su cabeza. exacto, entonces es ese sentido de que cuando uno tiene dominio propio, en medio de una disputa, una persona pierde el control, él quiere que tú pierdas el control para justificar su falta de control, su falta de dominio propio. Tú le estás dando la razón. Verdadera masculinidad tiene dominio propio. Así es. No tiene que defenderse, puede actuar de una forma pausada y puede reflejar el carácter de Dios, y eso te da más autoridad. Es interesante porque es contrario a lo que el mundo piensa, y la ira es un tipo de manipulación Ujú. en las familias que son disfuncionales. Ponle, cuando ya tú estás fuera de la casa, el hermano que siempre gana situaciones familiares es el más que grita, el que más se ira. Nadie quiere, no es que nadie quiere como molestarlo o algo así por Ujú. el estilo. Es un tipo de manipulación, eso no es liderazgo. Eso no quiere decir que en momentos, yo digo en mi casa que la vara que habla la Biblia se puede aplicar de diferentes maneras, y una de las maneras es mi tono de voz. Cuando le hablo con una seriedad a mis hijos, estoy trayendo disciplina por mi tono de voz. Pero nuevamente, si estoy gritando todo el tiempo, ellos apagan. Entonces Exacto. tengo que ser sabio cuando yo utilizo un tono de voz que le estoy diciendo, esto es serio. Usualmente utilizamos la ira cuando estoy impaciente, cuando es que me afecta a mí, y no necesariamente cuando el acto refleja una amenaza contra la santidad de Dios. Sí. Y lo que Normalmente debemos darles reaccionamos con ira cuando el ofendido soy yo, no Dios. exactamente. Sí. Y entonces ahí la masculinidad no es agresividad, no es vulgaridad, no es grosería, no es promiscuidad. Al final muchas veces la masculinidad es autoridad, y la autoridad se gana y se pierde por medio de nuestras vidas. Entonces, nuevamente, no vamos a ser perfectos, pero una de las cosas que más tienta a personas, hablando de pastores, hablando de padres, es cuando tu retórica y tu vida no están en la misma línea y uno pierde autoridad. Eh, y nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos retener nuestra autoridad y hay áreas que no caminamos Ujú. súper bien o que tenemos que mejorar? Es reconociéndola. Eso también es Eh, masculino, reconocerlo. sí, mis hijos saben cuáles son mis áreas de debilidad. Yo digo que, yo digo a la iglesia también, porque el mosura de predicar es positivamente, es que tienes que predicar el próximo texto. Pero en Te momentos, el guste o próximo no. texto, sí, es un texto que es un área que quizás no es tu fortaleza, y tú debes de ser lo suficientemente humilde para decirle a la congregación, mira, esto es un área que estoy trabajando, que el Señor está trabajando en mí. Para mí es el pecado que yo digo que no se comete en Latinoamérica porque nadie lo predica, que en inglés se llama self-righteousness, en español se llama Justicia justicia propia. propia. Ujú. Pero si tú dices eso, ¿quién de tu iglesia sabe lo que es? Bien poquita gente. Eh, es un sentido de superioridad moral, de Sí, que es superior a otras personas. Y eso yo me tengo que levantar todas las mañanas. Y Dios me ha dado gracias, no es lo que era antes, estoy creciendo, pero es un pecado que si yo no lo estoy batallando en un momento,
sale así como que bien, bien obvio. Y quienes han recibido más de eso en esta tierra han sido mis dos hijos. En Ujú, momentos, mi sentido de autojusticia se refleja en la forma que los corrijo, en mi impaciencia, en mi forma de mi tono de voz. Y en esos momentos yo puedo hacer dos cosas: esconder mi pecado y decir ellos son los culpables, ujú. o aceptar mi debilidad y pedir perdón y tratar de tornarme de ese pecado. Entonces, en ese sentido, una verdadera masculinidad acepta sus pecados, no los justifica. Cuando yo le pido perdón a mis hijos, trato de no decirles que ustedes me tentaron. No, trato de decirles, mira, pequé contra ti, perdóname. Y en esa manera, yo creo que autoridad no es, no se pierde la autoridad, porque una de las cosas que más excusa o tropiezo le causa a personas es decir, él dice que tiene autoridad, pero es un hipócrita. Exacto. Eh, Así es. Una cosa que también has mencionado cuando hablábamos del tema de la masculinidad en este mundo tan distorsionada, se escuchaba muchas veces, quizá más en el pasado, pero quizá todavía eso está en el corazón, que ser hombre en este mundo a veces es estar con muchas mujeres, la promiscuidad, mm, ese libertinaje. Es más, muchos hombres llegan a la iglesia afectados en el área de la inmoralidad por esa promiscuidad que han vivido, esa promiscuidad, ya sea a través de internet o con mujeres físicamente, los ha llevado ahora a llegar a la iglesia con unas batallas terribles con la inmoralidad. Entonces, ¿cómo luce la masculinidad en ese área? Porque no es el eh, hombre más masculino el que coquetea con todas y van todas detrás de él. Entonces, y, cómo lo defines? y no, no sé cómo en España, pero en Puerto Rico es casi desde chiquito a los niños. ¿Cuántas novias tienen? Hay una canción del poeta que me avergüenza puertorriqueño, Bad Bunny, que se llama Titi me preguntó, y la pregunta de Titi es ¿cuántas novias tienes? Porque eso es algo que es como que desde pequeño le decimos a los niños que tú valoras tu masculinidad con cuántas conquistas has tenido. Ujú, Y lo que vemos en el patrón bíblico es diferente. El hombre masculino es aquel que puede amar una mujer y ser fiel con una mujer. Eh, el que tiene dominio propio, el que honra los votos matrimoniales, el que refleja amor a su esposa al morir él a sí mismo. Entonces es interesante porque el mundo se contradice tanto. Por un lado está la feminidad, pero todavía hay tantos aspectos de promiscuidad ujú. que quieren ser avalados, que aspectos que son contrarios al feminismo todavía se promueven porque el fin es promover promiscuidad, porque promiscuidad es como completamente se puede tumbar la sociedad de Exacto. valores, pero en ese sentido, más suponer, te voy a decir lo que yo le digo a mi hijo: por tu bien y tu futura esposa, yo digo, tu cuerpo le pertenece a mi hija, le digo, tu cuerpo le pertenece a alguien, tú no sabes quién es esa persona, pero ya tiene un dueño. Y si Dios te llamó a ser célibe, le pertenece a Dios. Pero 1 Corintios 7 dice que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y viceversa. Entonces, a mis hijos desde ya le digo, tiene un dueño, tienes que esperar a ver. Y eso se refleja hasta en cómo te relacionas con personas, no asumiendo que esa va a ser la persona con que te vas a casar, Ujú. a las edades que ellos están. Entonces, una de las cosas que vemos es que en la iglesia ahora mismo se ve como tan casual el que chicos entreguen su corazón inapropiadamente antes de tiempo, entreguen caricias, entreguen palabras, entreguen besos, cuando eso quizás lo más probable le pertenece a otra persona. ¿Cómo tú sabes a quién le pertenece? El día que tú digas acepto. Ese es el día que tú Amén. sabes que ese cuerpo le pertenece a Amén. otra persona. Amén. Hasta el día antes, tú todavía, porque el día antes la persona todavía puede coger. Eh, Ponle que el día de la boda te vio sin maquillaje y dijo, no, aquí va a seguir cogiendo. Pero
el día que diste acepto, ya tú sabes sin duda Para alguna toda la a quién vida. le pertenece. Y entonces, eh, lo que le estoy tratando de enseñar a mis hijos es que tú cultivar dominio propio hoy va a darse cuando seas adulto y puedas tener dominio propio, porque lo que puede suceder es que 10 o 15 años de casado estés en un trabajo, se te acerque alguien del sexo opuesto y, y ahí necesitas dominio propio. Y Claro. eso se cultiva a través de la vida. Amén. Me parece muy edificante esa parte porque realmente en la iglesia vivimos casos muy tristes de manera como se ¿Ya? relacionan. A veces nos cuesta encontrar ese equilibrio también entre el no prohibir que se relacionen obviamente con el sexo opuesto, pero hay iglesias que tristemente yo veo los abandonan vienen marcados por las citas del mundo y las iglesias, muchas de hoy, les dejan relacionarse de la misma manera y luego tienes una boda en la iglesia y ese hombre ha besado ya a tres o cuatro jóvenes de la iglesia. Y Yep. es muy triste ver eso, es muy triste ver eso y más en el contexto de una iglesia local, es muy triste. Hemos, hemos permitido que la revolución sexual sea quien dicte las normas de relaciones y no la palabra del Señor. Así es. Entonces, creo que pueden haber diferencias de aplicaciones y prácticas, pero las normas actuales, voy a dar un ejemplo y creo que esto es bíblico. Eh, Hasta los años 80 en Puerto Rico, quizás 90, una señorita jamás salía sola con un hombre. No, eso Siempre aquí tenía, también era así. tenía un, ¿cómo es que le llaman? La persona que acompaña, Sí, o era chaperón, sí, era como el hermano o el alguien. hermano, alguien, algo. Eh, pero eso está visto claramente en 1 Corintios capítulo 7 que el trabajo del papá es proteger la castidad de esa chica y darlo como un regalo a la persona que se va a casar. Entonces, la pregunta es, ¿debemos entonces cuidar la castidad de nuestros hijos varones? Sí, es que el sistema está hecho para que sean los papás los que protejan a las chicas. Pero eso Claro. no quiere decir que no protegemos a los chicos. Pero una decisión como esa, en verdad hemos permitido que sea el mundo quien dicte y no sea la palabra del Señor y prácticas de prudencia dentro de esa área. Amén, así es. Y José, yéndonos a Jesús, porque al final es nuestro modelo en todo, ¿cómo podríamos decir que Jesús modela la masculinidad bíblica? ¿De qué manera? Bueno, vemos que Jesús viene a cumplir lo que Adán no pudo hacer. Exacto. Entonces, todos los llamados masculinos de Adán fueron cumplidos en la persona de Jesús. Él proveyó, fue laborioso, protegió. Y algo que es importante de ver de la figura de Cristo, que creo que es algo que perdemos de vista en nuestra masculinidad, vemos a Jesús sometido a Dios en su humanidad y a la palabra de Dios. Uno de los momentos más masculinos de Jesús en la tentación del desierto, donde vemos que es la palabra de Dios quien guía ese momento de tentación, porque Jesús estaba sometido a la palabra del Señor para dar gloria a Dios. Entonces, el problema es que nos han presentado una imagen de Jesús como un Jesús débil, Sí. un Jesús así Mm. como que, y Osito de peluche. sí, el ser manso y humilde no significa que no era masculino, Ujú. que no era cobarde, que no decía cosas controversiales, que parecían controversiales, que no era valiente, que era valiente. Entonces, el modelo que vemos de masculinidad de Jesús es el cumplimiento de las cosas que Adán no pudo hacer por medio de la humanidad de Cristo. Y desde una perspectiva bastante clara, para mí está atado a ese vivir bajo la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y eso, un hombre masculino tiene constantemente este sentido de que estoy bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Dios se refleja por mi sometimiento a la palabra del Señor en todas las áreas. Por eso nos sometemos a la voluntad de Dios. Jesús en el Getsemaní,
momentos de completa masculinidad, no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Eh, y entonces, en ese sentido, podemos ver la completa masculinidad de Jesús, que debe ser la nuestra. Algo que yo le comento a la iglesia es que en cada momento de nuestra vida debemos estar pensando que este paso que voy a dar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y para los hombres es un gran reflejo de masculinidad. No debe ser de inseguridad porque te pueden convertir como que no puedo hacer nada, pero Ujú, porque conocemos la palabra, sabemos cómo movernos y actuar dirigidos por el ujú. Espíritu en Amén. sometimiento a la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces, teniendo todas esas cosas claras a la luz de la palabra de Dios, todo lo que has comentado, pero mirando nuestra cultura, y claramente vivimos en el tiempo de entre el colectivo LGBT, la ideología de género, el feminismo, están desmontando nuestros valores, están no solamente la feminidad, que eso daría para otro tema, que también están anulando la feminidad, pero también están atacando la masculinidad. Cada día los cantantes son más, como mencionabas al principio, la indumentaria no es todo, pero yo veo, por ejemplo, las chicas jóvenes hablan mucho, por aquí en España están muy de moda los dramas coreanos, los grupitos Mm, coreanos, pero cuando yo veo esos actores, esos cantantes, lucen muy afeminados, son muy delicados, son como aquel Leonardo DiCaprio de ujú. Titanic, que se hizo famoso por tener esa cara tan dulce, Entonces, están queriendo desmontar también, nos están queriendo quitar la barba, Joselo, nos están queriendo quitar la barba. Pero me refiero, lo quieren desmontar todo. Los hombres también lloran, los hombres también son sensibles. Yo escuché a alguien que me dijo, tienes que buscar tu lado femenino. Digo, pero yo no tengo de eso, yo no tengo lado femenino, ¿cómo voy a buscar eso? Pero entonces son ideas que empiezan a meter en la cabeza. Un niño empieza a llorar y rápido van tranquilos, los hombres también lloran, no son las mujeres solo, pero a veces está llorando por algo que no debería estar llorando quizá y solo está formando un niño flojo, un niño débil. Entonces, ¿cómo nuestra cultura está desmontando la masculinidad? ¿De qué maneras? Especialmente entre los jóvenes. Yo veo una juventud, José, lo que tienen 20 años y yo no me veo reflejado porque yo me casé con 22 y digo, pero tienen 20 años y los veo como si tuvieran 10 años y los tratan como si fueran niños pequeños. Está gracioso porque cuando mi hijo era pequeño estaba llorando y decía, ¿te duele algo? No, no hay por qué llorar. No hay por qué llorar. ¿Te duele algo? No, pues no hay por qué llorar. Mira, y una de las cosas que está sucediendo es que quieren presentar como que nos avergoncemos de ser hombres. Ujú. Es una masculina, todo lo que es masculino es tóxico, todo lo que es masculino es problemático, todo lo que es masculino no es correcto. Y como tú dices, se presentan unas imágenes femeninas. Algo, por ejemplo, yo creo que Dios puso en los hombres esto de competir. Sí. Tú pones a niños pequeños solos y van a hacer una competencia, pero le robamos eso. ¿Por qué? Porque en el mundo caído la competencia se puede hacer por razones indebidas, pero hay algo correcto ahí. Yo le digo a veces a mi hijo, no te molesta de que alguien lo haga mejor que tú. No lo estoy diciendo por orgullo, pero eso te debe motivar a tratar Ujú, de hacerlo mejor. Celebra la victoria de otro, pero tú dices, espérate, yo puedo. Eh, Estuvo gracioso porque mi hijo empezó a tocar guitarra ujú. y lo hizo públicamente y de momento habían muchos chicos tocando guitarra. Yo digo, ellos dijeron, si yo fui puede, yo también puedo. Y debe haber algo correcto en los hombres que deseamos eso, pero en los años 80 y 90 fue interesante que los programas de comedia en Estados Unidos, no sé en España, empezaron a comenzar a presentar a los hombres como idiotas. Sí, muy Eh, tontitos. Yo le digo a Clicia, cuando tú veías la serie esta de Friends y estos hombres que tú veías, eran todos chistosos, pero tontos, dominados por las mujeres, no servían para nada, Hay otra que se llama irresponsables. Everybody Loves Raymond, todo el mundo ama a Sí, Raymond, me que es de suena, un sí, sí. papá él es un hombre capaz, escritor, y lo presenta como un idiota, como un tonto. Entonces,
nos quieren hacer poner de esa forma y hasta en momentos de formas jocosas o tratando de honrar a nuestras esposas, lo hacemos diciendo cosas que nos hacen ver nosotros como que somos incapaces. No, no, lo mejor de este matrimonio es ella. Y yo entiendo que queremos honrar, pero no lo debemos hacer deshonrando la figura masculina, porque en cierta forma, si tú ves algo de gracia en la vida de la esposa, debería ser porque el esposo está apoyando y ayudando Exacto. a crecer en la misericordia del Señor. Entonces hemos permitido creer las cosas que el mundo nos hace. Me voy a dar un ejemplo. No estoy diciendo que hombres no les guste cocinar, Ujú. hay hombres que les gusta, Claro. hay hombres que disfrutan eso, pero escuchamos a damas decir, una chica, a mí no me gusta cocinar, no te preocupes, pero vemos hombres que cocinan, los celebramos, ¡ay, tremendo! Y hay un intercambio de roles, porque vemos en Proverbios capítulo 31 que ella se levanta temprano para proveer comida a su familia. Ujú. En Tito capítulo 2 ella es una que maneja el hogar, No, si es además se hacendosa, les llama ser hacendosas. Yo le decía, hacendosa. el otro día le decía a los hombres, digo, mira, yo no digo que no puedas colaborar en algo, pero en la Biblia a ti no te manda a ser hacendoso. A ti no te Ujú. manda. Tú puedes ayudar, a veces hay unas necesidades, y yo lo entiendo, y más en muchos casos que los dos trabajan. Bueno, lo entiendo y es, pero tú no puedes ser la hacendosa del hogar porque no es algo que Dios demanda de ti, demanda de ella. Yo digo que en la noche, quien no debe estar, el que debe estar despierto pensando en provisión soy yo, porque Dios me ha mandado a proveer. Y quien debe estar preocupada sobre el manejo del hogar, ser hacendosa, es ella. Ujú. Que ella puede cooperar y yo puedo cooperar en esos roles porque somos uno, pero quien carga el peso se refleja en la Exacto. funcionalidad del hogar. Entonces, pero ideas de 50-50. Voy a dar un ejemplo de mi esposa. Cuando nació Joey, esta semana celebramos su cumpleaños 17, ella se puso amargada. Y parte de su amargura es que venía con ideas de que esto es 50-50. Y pues era difícil. Y Joey fue un bebé que dio trabajo y además de que fue el primero, dio ciertos trabajos, ciertas cosas. Y una mujer muy sabia le dijo, aquí el problema es que tú no has abrazado tu feminidad y tu llamado a la maternidad. Eh, y déjame decirte que yo era un esposo que estaba bastante involucrado, ayudaba, pero me tenía que ir a trabajar, tenía que Claro. hacer diferentes cosas. Y eso ella le creó resentimiento. Y, pero lo creó mi esposa, Dios la salva a la edad de 20 años, traía un trasfondo de ciertas ideas Ujú. que salieron a reducir en ese momento, porque el mundo está vendiendo ideas que son contrarias a la palabra del Señor. Y ahí es donde tenemos que permitir que sea la palabra de Dios quien dicte nuestros patrones, nuestras conductas, la forma en que trabajamos, la forma en que criamos a nuestros hijos. Y no quiere decir, por ejemplo, que mi hijo aprenda a hacer huevos fritos, pero nosotros estamos entrenando a mi hija a ser hacendosa en el hogar. Eso Muy es bien. parte de su entrenamiento. Ella está aprendiendo a cocinar, ella está aprendiendo le encanta hacer postres y cosas así por el estilo. Y yo estoy entrenando a mi hijo en aspectos de masculinidad, de cómo liderar el hogar, de ser diestro en la palabra del Señor, de trabajar que puedan ayudar en ambas áreas, que mi hija debe saber la palabra, pero el énfasis del entrenamiento debe ser basados en los roles bíblicos que Dios les da. Amén. Eh, por ejemplo, a nuestra hija le hemos impulsado a que ame niños pequeños, que pase tiempo con ellos. Mi hijo también, pero hay un énfasis en mi hija porque vemos que aspectos de aplicación de crianza en el día a día son más dados para la madre, especialmente en la niñez. Ujú. Entonces, que ella ame estar con hijos, porque Dios la está llamando a hacer cosas, si Dios la llama a ser madre, a pasar tiempo bastante con esos chicos. Pero hemos permitido que sea el mundo quien defina que lo principal es que tenga una carrera,
y no estamos diciendo yo quiero que mi hija, que nuestra hija estudie, pero estamos pensando, ayudándole. Y algunas carreras que le llaman la atención, le decimos, ok, ¿cómo esa carrera puede ser caminada y ayudar en tu rol de maternidad? ¿Cómo se puede ser practicada? Y es algo que está en parte de la conversación. Ella todavía está como a 3 años de carrera universitaria, pero ya Ujú. estamos dialogando con ella Sí. para que pueda ser aplicado de esa forma. A ver. A mí me salió ahí como una foto de Spurgeon. Sí, soy yo, pero me hicieron la foto muy mal. No, no, pero me hicieron la foto muy mal, de verdad. El chico que me hizo el logotipo, le dije, en serio, no, eso ha sido bueno. José, solo una cosa relacionada a lo que estabas comentando. Hay una cosa que me parece interesante. ¿Tú crees que la mujer debería ser ama de casa y el hombre el único proveedor? Es decir, ¿el modelo ideal para ti sería hombre trabajar, mujer casa y niños? Mira, como creo que tú sabes, yo soy una persona que no quiero ir más allá de la conciencia, violentar la conciencia de personas. Eh, Creo que hay aspectos de énfasis en los roles, pero si estudio Proverbios 31, veo que la mujer de Proverbios 31 está bastante activa en estas actividades comerciales. Sí, hace negocios, compra Hace terreno. negocio, hace diferentes aspectos. Entonces yo no diría que no puede tener aspectos en la sociedad que se reflejen al final en provisión para el hogar, pero su corazón debe estar en el hogar principalmente. Ese es Sí, su rol principal. Y algo que yo creo que se pierde de vista en Proverbios 31 es que ella hace todas esas cosas que hace, tiene una estructura de quiasmo para que el hombre sea conocido en las puertas de la ciudad. Entonces, ella está, todas estas labores o tareas que ella hace es para que su esposo pueda dedicarse al estudio de la palabra del Señor, para que él pueda ser un hombre sabio. Y sea respetado. La razón que es respetado en la ciudad es porque es un hombre sabio, un hombre que conoce la palabra del Señor. Y a la misma vez eso va a ser de beneficio para la familia. amén. Entonces yo no diría o pondría una estructura como que sería la única, pero el corazón debe ser. En nuestra casa, mi esposa es ama de casa, se ha dedicado a la educación de nuestros hijos y yo a veces me preguntan, yo digo, en verdad es que mi vida es más fácil porque mi esposa hace tantas cosas que me permiten a mí servir de una manera más efectiva al cuerpo de Cristo, a mi familia. Amén. Eh, por ejemplo, veo un ejemplo, yo soy muy involucrado en ayudar, en estar haciendo cosas, pero mi esposa sabe, por ejemplo, ella siempre me dice, José, tú podrías, por favor, y es algo que ha cultivado porque ella entiende que cuando yo doy algún tipo de ayuda en alguna tarea doméstica, no es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Eh, y ella sabe que cuando yo estoy en estudio de la palabra o haciendo cosas, estoy fuera de, Ujú. ¿sabes? No es un momento que pudiera hacer alguna de esas cosas. Sería necio de mi parte si puedo ayudarla cuando estoy en un tiempo de ocio, Claro. eh, pero es donde están nuestros corazones. Si nuestro corazón está en cumplir nuestros roles. Yo estaba pensando lo que tú estabas diciendo. Yo, el llegar cansado del trabajo, yo entiendo eso, lo que es terminar una jornada laboral. A mí me pasa mucho cuando viajo, yo hago muchos viajes cortos, 3 días, a veces viajes largos, a veces voy a Sudamérica, a veces he ido a Europa, 3 días, regreso, Ujú. porque mi énfasis está en el hogar. Y justo antes de entrar a la casa, empiezo a decirme, si tenía la fuerza para servir allá, tengo que tener la fuerza para servir acá. Y el día que no tenga la fuerza para servir acá, voy a dejar de servir allá. Entonces son verdades porque esta es mi prioridad. Exacto. Eh, esto es lo más importante. Cuando que tenía que salir de casa más, trabajaba de ingeniero, a veces yo le decía a mi esposa, no teníamos hijos todavía, pero como quiera,
llegaba a la casa a atender a mi esposa, a hablar con ella, a mostrar interés. A veces yo decía, yo paso 5 minutos en el auto orando para ir con un corazón de servicio y no ir con un corazón egoísta Ujú. de servirme. Porque yo entiendo el cansancio, pero el cansancio no debe ser algo que nos limite a hacer cosas que tenemos que hacer. Una frase que usábamos en casa cuando los chicos eran pequeños, ellos se llevan 18 meses de diferencia. Esos años fueron intensos. Y yo le decía a mi esposa, si no estamos cansados al final del día, es que no hemos hecho lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que estar para desplomarnos en la cama, porque con niños pequeños es Claro, complicado. requiere mucho, sí, Entonces, es agotador. entonces, creo que vivimos una vida que no queremos sentirnos cansados. Es que yo Eh, creo que nos han metido en la cabeza las eternas vacaciones. No, hago lo que tengo que hacer rápido para volver a mi tiempo de descanso, de ocio. Hago lo que tengo que hacer y ya descanso. Acabo mis 8 horas de trabajo y ya descanso. Por eso digo, la gente luego en casa no trabaja más, porque es como que ya he trabajado suficiente, 8 horas en mi trabajo, yo ya no tengo, ahora el tiempo para mí, para descansar, para jugar, para, no sé, lo que sea. Y yo digo, no, la vida tiene muchas responsabilidades y todas cansan, todas cansan, todas ellas cansan. eh, el ocio es importante, Sí. pero Dios ha dado momentos para eso. Pero debemos de ser productivos lo más posible y nuestro mayor deseo es tener productividad en nuestros hogares mientras invertimos lideramos para poder levantar personas en temor del Señor. Si vemos el llamado de tener hijos, Ujú. que está en Génesis 1, 2 y 3, el propósito es esparcir la imagen de Dios en la tierra. Así es. Dios ha puesto la imagen de Dios en nosotros, que es algo increíble. Por medio del Evangelio, esa imagen es restaurada que fue perdida por la caída. Entonces, esos niños, adolescentes, Dios no nos los dio para que tengan un sentido de satisfacción, para presentarlos como trofeos, para Ujú. mostrar, mira lo que ellos han hecho, o para simplemente sentir que algo es algo que tiene que llenar nuestras vidas. El propósito para aquellos que Dios le da el privilegio de tener este punto, que no nos define, pero si Dios nos lo da, el Ujú. propósito es pasar la imagen de Dios en Amén. ellos, restaurarla. Y eso, nuevamente, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero no quiere decir que yo no voy a tratar de hacer diligentemente, intencionalmente, lo que Dios Exacto. me llama para hacer ese medio de gracia. Algo que yo creo, yo no puedo salvar a mis hijos, yo puedo crear el temor de Dios en ellos, porque Amén. vemos no creyentes en la Biblia que tienen temor de Dios. Vemos a Cornelio en el libro de los Hechos, dice temeroso de Dios, no era creyente. Y el llamado constante es de levantarnos en el temor de Dios. Entonces, eso es algo que se puede eh, cultivar y sembrar en la vida de nuestros hijos, esperando que ese temor de Dios lo utilice para que ellos respondan al llamado del Evangelio. Amén. Amén. Y para terminar, Joselo, delante de todas estas cosas y de este tema, ¿qué puede hacer la iglesia local? Sabemos que la iglesia local es importante en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en esa área, ¿cómo la iglesia local puede, puede colaborar con volver a formar esa masculinidad bíblica en los miembros de nuestras iglesias locales? Sí, mira, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces parte de eso es presentar modelos de masculinidad dentro de la iglesia local, siguiendo los modelos bíblicos, en humildad, buscando cultivar masculinidad en la iglesia Ujú. y, y, y no presentarlo el ser hombre como algo malo, sino como una bendición. Ujú. Eh, que tiene un rol glorioso que Dios ha dado para la edificación de la iglesia, para la edificación de la familia, para la edificación de la sociedad. Entonces, yo creo que no presentamos la belleza de ser hombre
y no animamos a los chicos a desear ser hombres. Y entonces, mirando a la figura de Cristo, quiero decir esto con humildad, en el sentido de que sabemos que no hay un hombre que diga yo tengo esto perfectamente solucionado, pero también con seguridad. Porque a Ujú. veces este sentido de que vamos a ser perfectos nos pone demasiado tímidos, sino decir, mira, con seguridad, yo veo lo que la palabra del Señor me llama a hacer, voy a aplicarlo. Yo sé que hay cosas que voy a decir, mira, esto lo tengo que ajustar, pero movernos en fe a poder desarrollar modelos bíblicos. Y algo que quiero animar a los hombres que escuchen esto, a nosotros no nos gustan que nos digan qué hacer. Eh, eh, Mira, hacer una No reunión de aceptamos damas, órdenes. sí, sí. Una reunión de damas, eso es bien fácil. Una reunión de hombres en muchas iglesias es más complicado porque el, el, la inclinación de un hombre es decir, él me va a enseñar a mí cómo va a ser el hombre. No, pero el punto es, miramos a la palabra para ver lo que es verdadera masculinidad, Ujú. para entonces caminar hombro con hombro, juntos, a reflejar lo que es verdadera masculinidad. Y parte de una verdadera masculinidad es la humildad de decir, necesito de otros hombres para pasar esto de generación, de generación a generación a generación. Que Dios levante, porque uno de los problemas desde mi perspectiva que la iglesia tiene es que perdió hombres, Sí. que sean valientes, que prediquen, que modelen, que sirvan y que reflejen la imagen de Cristo mientras Él va restaurándolo en nosotros. Amén. Recordaba ahora, mientras terminabas estas últimas palabras, cuando el rey David ya partía de esta tierra y le decía a Salomón, creo que era Primera de Reyes, capítulo 2 al inicio, creo que le decía, sé fuerte o sé Mm, valiente y sé hombre. Le terminaba mm, diciendo eso a Salomón. Digo, mira, solo dos palabras, esfuérzate y sé hombre. Vas a ser rey, así que sé hombre. Qué mm. importante es esa frase, ¿no? Sé hombre. Sé hombre. Él no le tuvo que describir nada, ya lo entendió todo. Se Amén. necesitaba hombría para ser un buen rey, se necesitaba hombría para ser un buen siervo de Dios, se necesitaba hombría y es lo que necesitamos. Necesitamos ser hombres en nuestros hogares, Amén. en el ministerio, como pastores, en la iglesia local, en todas las áreas de nuestra vida. Ser y portarnos como hombres para la gloria de Dios. Pues José, Amén. muchísimas gracias por este tiempo. Si te parece, oramos para despedirnos. ¿Puedes Amén. acompañarnos tú en oración? Amén. Te damos gracias. Tú eres la muestra mayor de masculinidad que hemos tenido en la persona de Cristo. Gracias porque viniste a dar marcha atrás a los efectos de la caída. Y ayúdanos en humildad a someternos a tu señorío, a tu reinado, y de esa forma poder reflejar hombría, masculinidad, que refleja el carácter de Cristo para poder liderar y ejercer la autoridad en los lugares que tú nos llamas de una forma adecuada. Levanta un avivamiento de hombres que abracen este llamado que va a tener un efecto en la iglesia, en las familias, en la sociedad, para la gloria de Dios. Dependemos de ti, Señor. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.